Muy bien, cuando gusten, ya estamos transmitiendo. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio al tercer seminario denominado Pensamiento Hegemónico en Salud, Producción y Reproducción de las Violencias. Es el tercer seminario del trayecto transversal en el marco de la Diplomatura de Abordaje Integral de las Violencias Familiares y por Razones de Género y de la Diplomatura Gestión de los Conflictos y Violencias Laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud. En este seminario, bueno, como venimos trabajando un poco para pensar las prácticas de trabajadores de la salud, de quienes nos desempeñamos en el campo de la salud, para poder reflexionar en torno a los discursos, las prácticas y las representaciones que tenemos y que ponemos en juego en nuestros ejercicios y nuestras prácticas profesionales y no profesionales. Y hablamos de pensamiento hegemónico en salud, un poco para pensar esta mirada, ampliar la mirada en torno a cómo nos pensamos cada uno de nosotros en este ejercicio. Bueno, nos acompaña Alfredo Carballeda. Hay una presentación formal, pero primero me voy a permitir decirle que es un placer personal que esté aquí, para quienes nos formamos con él, mucho de lo que sabemos, pensamos y somos como trabajadores sociales, algo de responsabilidad tiene, es un lujo que nos acompañe, es una persona que admiro mucho. Respeto mucho y es un referente en el campo del trabajo social. Bueno, dicho esto, les presento formalmente el doctor Alfredo Carballeda, es doctor en Servicio Social por PUC de Sao Paulo, Brasil, postdoctorado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Trabajo Social también por la PUC de Sao Paulo, Brasil, diplomado superior con orientación en Sociología de Flaxo, licenciado en Trabajo Social por la UBA, profesor universitario de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, es profesor invitado en universidades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República del Salvador y México. Es investigador especializado en ciencias sociales, director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, director de Margen Portal, es autor de libros, artículos y resúmenes vinculados con las ciencias sociales, conferencista a nivel nacional e internacional, presidente de FAT, el Fondo de Ayuda Toxicológica, y escritor, y tiene un amplio recorrido en el campo de la salud, lo cual también nos invita a escucharlo y a poder, nos va a aportar segura todo lo que venimos trabajando en las diplomaturas. Bueno, Alfredo, todo tuyo. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá en la vieja escuela de sanidad del Ministerio de Salud y con el nombre de Florial Ferrara, que aprovecho para contar que Florial fue mi maestro en salud pública, o sea, yo aprendí todo lo que tiene que ver con lo que es políticas sanitarias, concepciones de salud, incluso gestionamos juntos, bueno, él era el ministro cuando le tocó ser ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en 1988. Así que cuando salió el famoso programa Atandos y bueno, así que es un gusto estar en un lugar que lleve el nombre de L'Oreal. Bueno, yendo al punto, digamos, yendo al tema, el tema del pensamiento hegemónico en salud es sumamente interesante. Creo que tiene diferentes vías de entrada. Creo que puede ser útil entenderlo como una construcción histórico-social. Y bueno, como para ir empezando a conversar, plantearía como una primera vía de entrada para pensar el pensamiento hegemónico en salud, es una mirada al contexto actual de intervención, donde, digamos, lo que prima, tanto en nuestro país como en la región y a nivel mundial, es la cuestión de la desigualdad.
La desigualdad no solamente tiene que ver con factores socioeconómicos, tiene que ver con la acumulación de riquezas, obviamente, tiene que ver con mala distribución de la riqueza, pero también genera relaciones desiguales y genera pensamientos hegemónicos y genera formas de dominación, digamos, hasta dentro de las instituciones, dentro de los equipos de salud, y va marcando una serie de condicionalidades, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, si seguimos mirando el contexto, este contexto de desigualdad, en diálogo con el pensamiento hegemónico en salud, implica también una fuerte fragmentación social, y en ese sentido podemos hablar de una fragmentación social de la sociedad, es decir, la ruptura de lazos sociales que viene generándose en nuestro país, diría yo, desde la imposición del neoliberalismo a partir de la dictadura militar, con mayor o menor presencia según las épocas, pero la fragmentación social es un tema que nos convoca a intervenir en lo social, pero obviamente también intervenir en el campo de la salud. En mi caso, mi trayectoria es dentro del campo de la salud mental. En este momento estoy trabajando en consumos problemáticos, estoy dirigiendo una institución vinculada con ese tema y vengo de trabajar sobre todo en urgencias en un hospital monovalente en la ciudad de Buenos Aires, el cual dejé hace un tiempo. Cuando hablamos de fragmentación social, hablamos de fragmentación del lazo y también hay fragmentación social dentro de los equipos de salud. Y en ese sentido, esa fragmentación se produce a partir de, diría yo, em, estos pensamientos hegemónicos que van generando determinadas supremacías, por ejemplo, de saberes superiores y saberes inferiores. Y por otro lado, también la fragmentación social podríamos entenderla como una fragmentación institucional donde en un hospital, por ejemplo, em, cada servicio construye su propio sujeto de intervención. Entonces, los que trabajamos en este campo sabemos que la palabra no es para acá, es bastante frecuente y se justifica en esta idea de quién es esa persona sobre la cual debemos intervenir como equipo de salud. Mi experiencia, por ejemplo, en el campo de las urgencias, lo que siempre bromeábamos y decíamos, bueno, el hospital está esperando un paciente que hace años que no viene, un usuario, si usamos el lenguaje de la ley de salud mental, un usuario que hace años que no viene y en ese caso, bueno, se considera como que no es para acá o se trata de formatearlo en función, perdón la palabra, pero se trata de formatearlo en clave de cómo la institución desearía que fuese. Y ahí aparecen las violencias. Las violencias institucionales también se vinculan con esa idea de construir ese sujeto de intervención ideal que tiene que ver con el mandato, llamémosle fundacional de las instituciones de salud. Otra vía de entrada, como para mirar lo contextual y empezar a conversar sobre este tema, es la cuestión de la accesibilidad. La accesibilidad también se vincula con las dificultades que nos trae el pensamiento hegemónico en el campo de la salud. Nosotros sabemos que, bueno, eso lo plantea claramente Floreal Ferrara, justamente en su libro Teoría Social y Salud, que la accesibilidad es geográfica, la accesibilidad es económica, la accesibilidad es administrativa y la accesibilidad también tiene que ver con la percepción que cada una y cada uno de nosotros tiene con respecto a su situación de salud. Y ahí podemos encontrarnos de nuevo con el tema de las violencias, ¿no? Las violencias de los territorios, las violencias económicas y las violencias que tienen que ver con los circuitos administrativos, ¿no? Em, digamos, el rechazo amable que a veces se hace desde el sector salud también es una forma de violencia. Eso se ve mucho en el campo de la salud mental. Si yo recuerdo, digamos, experiencias en ese aspecto, Buenos Aires se caracteriza por tener mucha gente en situación de calle, es algo que está muy ocultado en la ciudad, que se le ofrece unos paradores que son bastante siniestros como para pasar la noche y después deambular durante el día y muchas veces eh, personas en situación de calle se presentaban en la guardia de un hospital monovalente, que era el Hospital Torcuato de Alvear, em, solicitando internación, solicitando
un refugio. Entonces, ahí empezaban a aparecer las problemáticas institucionales en términos de desde qué pensamiento estoy escuchando, desde qué pensamiento estoy leyendo la situación de esta persona. Y había como una posibilidad de la hostilidad del afuera, que tenía que ver, que tiene que ver con lo que es vivir, pasar una noche en situación de calle, y la posibilidad de estar internado y que implicaba otra hostilidad que era la hostilidad del adentro, es decir, la hostilidad de la sobremedicación, la hostilidad de decir por qué internaron a esta persona, por qué le dieron refugio, este tipo de cosas que genera tensiones en los hospitales. Entonces creo que accesibilidad lo podríamos retomar si hay tiempo o si aparece alguna pregunta más adelante, pero me parece que es una categoría clave como para pensar el tema salud. Siguiendo con el contexto, como vía de entrada, plantearía, digamos, la importancia de entender nuestra sociedad como una sociedad que está fundada en relaciones violentas y en ese sentido esas relaciones violentas se reproducen dentro de las instituciones y esas relaciones violentas construyen discursos de odio que en este momento están bastante patentes, diría yo. No sé, hay un señor diputado que hace unos días dijo como que había que controlar la natalidad de las personas que reciben apoyos o, esos, entre comillas, diría yo, planes sociales que si uno lo mira en una perspectiva histórica, evoca a los viejos médicos higienistas de principios del siglo XX, que también planteaban cierta reducción de la familia y cierta idea de una familia existe en la medida de que tenga que ver con el modelo de familia que la sociedad está imponiendo. Eso, si quieren, lo podemos conversar también más adelante. Entonces se genera, digamos, un discurso de odio, que es un discurso violento, pero ese discurso de odio, en tanto discurso violento, también se reproduce en las instituciones. Y creo que los que trabajamos en el sector salud lo vemos en nuestra práctica cotidiana, en el sentido de cómo esta idea de violencia o este discurso violento, digamos, implica un producto de una representación social implica una forma de habitar el mundo, desde el sentido, digamos, se habita desde el padecimiento de que recibo ese discurso violento y se habita también desde eh, poner en práctica ese discurso violento, ese discurso de odio que genera, digamos, dificultades en términos de accesibilidad o en términos de bueno, cómo se trabaja en función de una problemática de salud en general. Por otro lado, creo que estamos en un mundo en transformación. Creo que es bastante evidente que estamos en un contexto de transformación, que eso también influye a cómo pensar la salud en un contexto de transformación. Estamos en un mundo que está en guerra, esa guerra está impactando en todas y todos nosotros, está impactando en nuestra subjetividad, está impactando en nuestra vida cotidiana, está impactando en nuestra economía, por más que la guerra aparezca o aparente ser fuertemente lejana, pero sí impacta en nuestros bolsillos y también existe la posibilidad de que esa guerra crezca. Y como ocurría en la década de los 70, aparece, digamos, el fantasma de un holocausto nuclear, lo que genera mayor incertidumbre y mayores dificultades como para pensarse en el futuro, incluso para pensar una perspectiva de tratamiento, por ejemplo, en el campo de la salud mental, ¿no? O sea, si no hay futuro, ¿qué sentido tiene tratarse? Si no hay futuro, ¿qué sentido tiene ir a la escuela, por ejemplo? Si no hay futuro, ¿qué sentido tiene pensarme trabajando en un futuro que no sé si va a existir? Entonces, diría que estamos en un contexto bastante complejo, que hace muy complejo el escenario de intervención, que marca una necesaria mirada a la singularidad, que hace una necesaria mirada también a lo territorial, y desde el punto de vista social, obviamente ponemos la mirada en la sociabilidad, en los lazos sociales, como forma de contención, de amparo, de acompañamiento y también de
producto de posibles construcciones colectivas. Entonces, esto sería como una vía de entrada en el sentido de, bueno, miremos el contexto de intervención en función del pensamiento hegemónico en salud y cómo dialoga el contexto con el pensamiento en salud y qué pasa con ese pensamiento hegemónico. Y por otro lado también, estos discursos de odio que mencionábamos antes generan, digamos, una tensión entre lo que un autor francés, por ejemplo, François Duvet, plantea como igualdad de posiciones o igualdad de oportunidades. Es decir, el concepto de igualdad de oportunidades tiene una idea francamente, fuertemente liberal, en el sentido de que todos nacemos iguales, que todos nacemos con los mismos derechos y que todos tenemos la posibilidad de hacer la trayectoria que dependa de nuestra propia voluntad. Esa sería como la base de la meritocracia, tan en boga con el sí se puede, que ganó las elecciones con Mauricio Macri hace unos años atrás. Lo que Dubet plantea es que frente a esta igualdad de oportunidades, lo que es la justicia social, lo que trae es una construcción de igualdad de posiciones. Es decir, si hay una universidad pública, igual a posiciones con respecto a quién pueda pagar una universidad privada. Si hay una escuela pública, igual a posiciones. Si hay un transporte subsidiado, igual a posiciones. Si hay un hospital público, igual a posiciones. Y va generando ciertas formas de equidad que a veces tienen, por decirlo de alguna manera, mayor impacto o menor impacto. Si yo miro la equidad o la igualdad o la justicia social que se hace patente y medible en lo que podemos llamar primer peronismo entre 1945 y 1955, con la gestión de Ramón Carrillo, acompañada por la Fundación Eva Perón, ahí estamos en una Argentina totalmente igualitaria, digamos, incluso con una distribución de la riqueza de un 50% para el sector trabajo y un 50% para el sector del capital, y si vamos a 1949, por ejemplo, con una desocupación prácticamente nula, o sea, con una ocupación plena. Lo que muestra que esos mundos son posibles también, me parece que es importante. La historia también nos enseña no solamente algo del pasado, sino también nos enseña algo de cómo podemos leer el presente, pero también cómo podemos planear el futuro. E incluso no yendo tan atrás, si uno hace una fotografía de la Argentina del 23 de marzo, metafóricamente hablando, de 1976, es decir, un día antes del golpe, vamos a encontrar una Argentina que tiene una buena distribución de la riqueza, casi 50 y 50, como la del 49, y con una tasa de pobreza muy baja y con una tasa de desempleo muy baja. O sea, una Argentina totalmente diferente a la Argentina que estamos habitando hoy. Y eso también dialoga con la salud. Es una de las cosas que nos enseñaba permanentemente Florial Ferrara, ¿no? Que la salud no tiene que ver, obviamente, con el estado de bienestar físico, psíquico y social, que esa definición de la OMS que se estudia en la escuela primaria y que está totalmente perimida, sino que la salud es un proceso histórico-social, que es una construcción histórica y social que tiene que ver con las condiciones de vida, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, pero que las podemos conversar más adelante cuando salgamos de esta primera vía de entrada que planteamos, que es la cuestión del contexto y para decirlo técnicamente, hablábamos al final de la tensión entre la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. Por otro lado, el pensamiento hegemónico en salud eh, tiene, yo diría, tres condicionantes. Y esos tres condicionantes son tres condicionantes muy fuertes, que son los condicionantes del sistema de salud. Primer condicionante del sistema de salud son las multinacionales del medicamento. Es decir, eso condiciona las prácticas, condiciona hasta la lógica de relación dentro de los equipos. Hay múltiples estudios en ese sentido de cómo la venta de medicamentos condiciona las prácticas. Y no sé, creo que haciéndolo más coloquial, las vacunas se transformaron en un negocio, eso lo tenemos como algo muy cercano.
es la primera vez en la historia de la humanidad en que las vacunas se patentan. Cuando, no sé si conocen la anécdota, seguramente sí, pero bueno, la pongo en contexto. Cuando a Salk le preguntan si va a vacunar la vacuna antipoliomielítica, dice, no, de ninguna manera. Sería como si va a patentar la vacuna antipoliomielítica. Y le dice, no, de ninguna manera, sería como patentar el sol. Es algo que es inherente a la humanidad, es un descubrimiento que tenemos la obligación ética. O sea, ni se le pasaba por la cabeza a una persona como Sol plantear esa cuestión. Hoy las vacunas tienen patentes, hay multinacionales que dijeron, puede ser negocio fabricar vacunas, se pusieron a fabricar vacunas, y hoy tenemos un mundo totalmente inequitativo donde la pandemia no terminó. Sencillamente no terminó porque no está el 70% de la población vacunada. Y no solamente vacunada, sino en la cantidad de acceso a la vacuna, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, donde estamos hablando ya de quintas dosis. Hay países que están en segundas dosis. Hay países que tienen 6, 7% de vacunados. En América Latina, Haití sería un ejemplo. Entonces, ¿es pensamiento hegemónico? Yo creo que sí, porque si el pensamiento hegemónico se vincula con la importancia del medicamento como única solución, y el medicamento se transforma en una mercancía que tiene que ver con la única solución, creo que es un punto interesante como para conversar o para discutir. Entonces decíamos condicionantes, y esto vuelvo a Florial Ferrara. Florial Ferrara también nos enseñaba este tema de los tres condicionantes que planteaba al sistema de salud. Uno de ellos tenía que ver con la, mm, las multinacionales del medicamento, y el otro tiene que ver con la tecnología médica. Cuando la tecnología se transforma en una mercancía, se transforma en un negocio, empezamos a tener sobreestudios de cosas que no son necesariamente estudiables desde el punto de vista de la alta aparatología médica. No sé si soy claro en ese sentido, pero me parece interesante ponerlo arriba de la mesa y ponerlo en discusión. Es decir, cuando se hacen desarrollos vinculados con la tecnología médica, ¿a qué parte de la población van dirigidos? ¿Qué parte de la población puede pagarlos? ¿Cómo pueden ser sostenidos por el Estado? ¿Y cuál es la real utilidad que esos desarrollos tecnológicos pueden tener? ¿Qué termina haciendo? Condicionando el sistema de salud en términos de recursos, y también creando, digamos, a nivel de la sociedad, eh, un imaginario donde es mucho más importante la tecnología que un centro de salud. Es decir, si una persona quiere hacer una campaña política en función de una intendencia, por dar un ejemplo, de lo que se me acaba de ocurrir, es más probable que obtenga más impacto si habla de desarrollos tecnológicos en el sector salud que si habla de creación de centros de salud. Lo que genera un impedimento y también marca un pensamiento hegemónico que no tiene que ver con el desarrollo tecnológico que tenemos ahora. Es un pensamiento hegemónico que se construye hace 500 años, que después, si tenemos tiempo, estaría bueno que lo veamos de una perspectiva histórica. Entonces, yo diría dos condicionantes. Un condicionante tiene que ver con la industria del medicamento, otro condicionante es la tecnología médica, y el tercer condicionante es el sector privado. Sabemos, ¿no? Cuando estudiamos salud pública, que en nuestro país tenemos tres subsectores: el sector salud, el sector público, el sector de la seguridad social y el sector privado. Y también vemos cómo el sector privado condiciona. Por ejemplo, el sector privado no es muy proclive al equipo interdisciplinario. El sector privado es más proclive al pensamiento hegemónico. El sector privado es más proclive a jugar con la lógica costo-beneficio, cuando la salud no puede estar dentro de la lógica costo-beneficio. Diría Sol que es como el sol, es como el aire, como algo que no puede ser pensado desde esa perspectiva. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo diría como apreciación personal, porque no lo tengo, digamos, trabajado, investigado, pero durante la pandemia, ¿quién dio respuesta?
el sector público. Y en segundo lugar, el sector de la seguridad social. Y en tercer lugar, con bastante escasa y pobre respuesta, el sector privado. Y creo que podríamos estudiar algunas estadísticas también y ver cómo muchísimas personas que tenían los sistemas de salud prepagos más caros de la Argentina terminaron siendo atendidas en los hospitales públicos. Entonces creo que la pandemia nos enseña muchas cosas que tienen que ver con el pensamiento hegemónico en salud o cómo se crean imaginarios alrededor de ese pensamiento hegemónico en salud. Encima, creo que como mayor enseñanza, diría yo, en el caso de la Argentina, la pandemia nos sorprende con un Ministerio de Salud inexistente. La pandemia nos sorprende sin respiradores, la pandemia sin barbijos nos sorprende la pandemia. Obviamente no se pensaba en una vacuna, nos sorprende con una capacidad instalada totalmente disminuida. ¿Quién dio respuesta a eso? El Estado. El Estado fue el que multiplicó la capacidad instalada del sistema de salud. El Estado fue el que multiplicó la capacidad instalada de la SUTI. El Estado fue el que se encargó de conseguir los respiradores y los insumos con dificultades, como todos los estados del mundo. E incluso, no sé, creo que todo está fresco eso. Pasó hace 2 años el inicio de la pandemia, ¿no? Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, que había como peleas entre países por quedarse con respiradores. Yo recuerdo, no sé, ahora me viene a la memoria, no sé si te acordás, que había un avión que atravesaba, creo que Turquía, que llevaba respiradores de España y los turcos se querían quedar con los respiradores españoles. O sea que son los estados los que tuvieron que resolver eso. Hay un texto yo recomiendo de Clax, de Daniel García Delgado, que es un politólogo muy reconocido en nuestro país, que justamente trata la relación Estado-salud en tiempos de pandemia y cómo, yo diría, no sé qué calificativo ponerle, lo valioso, usemos ese, de la reacción de nuestro país en ese contexto, le sumaría, ¿por qué valioso? Porque además nos encuentra con una fuerte debilidad geopolítica. O sea, Argentina en febrero del 2020 es uno de los países geopolíticamente más débiles porque no tiene asociatividad con el Mercosur. El Mercosur había estado siendo desmantelado tanto por Macri como por Bolsonaro. Entonces una cosa es negociar vacunas o negociar insumos como Mercosur y otra cosa es negociarlo como país. La UNASUR estaba desmantelada, la CELAC estaba desmantelada. O sea, no teníamos asociación de países que nos pudiese servir para mejorar el acceso a los insumos básicos que se necesitaron en el desarrollo de la pandemia. Y creo que, ¿por qué pasa esto? Porque hay un pensamiento hegemónico en salud. Y ese pensamiento hegemónico en salud es el pensamiento que impone en las últimas décadas el neoliberalismo, como decíamos antes. Yo diría, bueno, ingresa al país cuando ingresa a partir de la dictadura militar que inicia en 1976. Em, Estos serían, digamos, algunos temas generales que si quieren podemos intercambiar preguntas, respuestas, no sé, inquietudes, lo que ustedes quieran. Otra cuestión que marcaría en función de estos temas es ya algo que es más técnico, digamos, que también habla de lo que sería el pensamiento hegemónico en salud, que al que le interese la salud pública lo va a encontrar como modelo de Level y Clark. Eso no sé, si les interesa el sanitarismo, hoy, digamos, es muy fácil de encontrarlo por Google. Ya el modelo Level y Clark es criticado por Eduardo Menéndez cuando escribe un libro famoso llamado Morir de alcohol. El libro no es famoso, lo que sí es famoso es el capítulo 3, 4 y 5 que habla de modelo médico hegemónico. Y bueno, en ese libro es donde Menéndez desarrolla el concepto de modelo médico hegemónico. Y ya en ese libro se critica, desde el 85, estamos en el 2022, se critica, digamos, este modelo de Level y Clark. ¿Qué es el modelo de Level y Clark? Básicamente, no quiero ser pesado en términos teóricos, pero si lo vinculamos con las ciencias sociales, porque las ciencias sociales tienen una clara imbricación
con la salud pública, sobre todo con la salud pública más controladora, por decirlo de alguna manera, en el sentido de la articulación del pensamiento sanitario con el pensamiento de la estructura del funcionalismo de Talcott Parsons. Y el modelo Level y Clark, que es un modelo sanitario, plantea esto. Bueno, ¿y qué es? Básicamente, cuando nosotros hablamos de prevención primaria, secundaria y rehabilitación, estamos usando el modelo Level Clark. Aún lo seguimos usando. Aún forma parte de las estructuras de nuestras unidades sanitarias, de nuestros hospitales. Está como impregnado en nuestra lógica. Y esa idea de modelo de Level y Clark, de prevención primaria, secundaria y terciaria, que sería la rehabilitación, está construida de una perspectiva histórica, de una perspectiva asocial y de una perspectiva que tiene que ver con la idea de proceso evolutivo de la enfermedad en cada una de las personas. Entonces, cuando uno epidemiológicamente hace una curva de una enfermedad, es una sumatoria de curvas individuales, lo que impide ver procesos colectivos, tanto en lo preventivo, tanto en lo promocional de la salud, tanto en el tratamiento y tanto en lo que podemos llamar clásica o históricamente en rehabilitación. No sé, lamentablemente no tenemos un pizarrón, pero estaría bueno hacerlo con un dibujito en el pizarrón, pero bueno, Pero nos podemos ir imaginando. lo podemos imaginar, digamos, si, a ver si puedo transmitirlo de la Sí. imaginación. No sé, vamos a ver. Seguramente todos pasamos por la secundaria y todos nos acordamos, bueno, de algo que no sé, si estamos acá, muchos nos vamos a acordar que es la matemática, la función X y la función X y son dos rayas que se cruzan, ¿no? Una vertical y una horizontal. Y yo pondría, si hago dibujo una curva, dibujaría una curva como si fuese una campana, donde habría un principio y un final. El principio sería el inicio de la enfermedad. El punto más alto de la campana sería cuando la sintomatología de la enfermedad está en su punto más alto. Eh, Y el segundo punto que marcaría la campana es cuando la enfermedad empieza a ceder, baja la fiebre, etcétera. Si yo trazo una línea vertical en el punto más alto y trazo una línea vertical en el punto más bajo, ¿sí? La campana, punto más alto, punto más bajo. Se lo puede imaginar. Lo que está del punto más alto hacia la primera línea de XY es lo que podemos llamar posibilidades de prevención. Lo que va entre el punto más alto y la enfermedad que va cesando la campana es el tratamiento y lo que queda después, la campana nunca es así, sino que tiene forma de campana, es la que llamamos rehabilitación. Ese esquema, prevención primaria, secundaria y terciaria, es el que seguimos usando, es de la década de los 50 y es totalmente afín al pensamiento de Talcott Parsons, que es bastante interesante, Parsons, como para verlo críticamente, en función de cómo desde esa sociología se pensaba la salud. No sé si es claro, si quieren, si hay alguna duda, no sé si lo puedo aclarar. Sin pizarrón lo hacemos. Pero lo más loco, perdón, es que seguimos usando ese modelo, insisto, con eso, cuando la tradición de la salud pública latinoamericana, donde autores como Mario Testa, Mario Hamilton, José Carlos Escudero, Florial Ferrara, Alicia Gilone, Susana Belmartino, toda la escuela brasileña, la escuela uruguaya, Hernán San Martín en Chile, donde esa escuela latinoamericana fue fuertemente crítica a ese modelo y esa crítica, ese modelo de Lee Clark reaparece no solamente como crítica académica, sino aparece como crítica en la acción, en la construcción de programas de salud. Eh, yo diría que en el caso de nuestro país, cuando Florial Ferrara plantea
el ATAM2. El ATAM2 era Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, que implicaba que todo tenía que arrancar con la atención primaria, y de la atención primaria ir subiendo los diferentes niveles, sin jugar mucho con la referencia y la contrarreferencia. No quiero cansar con temas más técnicos de salud pública, pero sí. Yo sigo el modelo de Lewis y Clark, niego la idea de que la salud es un proceso histórico-social. Y lo que nos enseña el pensamiento latinoamericano, como decíamos antes, la salud es un proceso histórico-social. Y, ¿cómo arranca esto? Hay una pequeña historia, por ahí tenemos tiempo para contarla, que tiene que ver con un instituto de investigaciones en salud y trabajo, que se crea dentro de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina en el año, si no me equivoco, año 1970. ¿Saben cómo se crea ese instituto? Es muy interesante porque ese grupo de gente que crea el Instituto de Investigación es un grupo de gente que tiene una fuerte implicancia política, o sea, un fuerte compromiso político contra la dictadura de Onganía y Livingston. Si ubicamos la década de los 70, el cordobazo había sido en el 69, machos franceses en el 68, había todo un clima de evolución y una fuerte relación entre lo que era una salud pública contestataria que se estaba creando con el sindicalismo combativo de las llamadas secretarios argentinos. Secretarios argentinos estaba su secretario general, Raimundo Ongaro, tenía su boletín que lo dirigía Eduardo Bernetti, en ese boletín escribía Rodolfo Walsh, o sea que había un clima bastante interesante y había personajes que después iban a ser muy, muy intensos. Pero voy al punto de lo anecdótico. En estos diálogos entre academia y mundo del sindicato, del sindicalismo, un sindicalista, creo que era de Jujuy, hace una pregunta muy, muy básica, muy sencilla. Y le pregunto: ¿ustedes que son profesionales? Porque ahí había sociólogos, había trabajadores sociales, la mayoría eran médicos. Ahí estaba Eduardo Menéndez haciendo su primer trabajo. Y la pregunta que hace es: ¿ustedes que son tan académicos, me pueden explicar por qué los mineros tienen menos expectativa de vida que los bancarios? Y esa pregunta, que para nosotros hoy es obvia, la respuesta, no tenía respuesta en ese momento. Y hubo que desarrollar líneas de investigación, y a partir de ese desarrollo de líneas de investigación se fue como ratificando esta concepción de la salud como fenómeno histórico-social, que tiene que ver con, bueno, lo que hoy creo que ninguna uno de nosotros discutiría, digamos, que la salud tiene que ver con mi historia de vida, que la salud tiene que ver con cómo me alimenté, que la salud tiene que ver con en qué casa viví, si tuve calefacción, si no tuve calefacción, con, bueno, con todo lo que tiene que ver con ese juego que mencionábamos antes más esquemáticamente de la accesibilidad. Pero a veces desde las preguntas simples y de los encuentros, llamémosle, no tan esperados, aparecen grandes cosas, ¿no? Eh, y ahí se produce como una relación bastante intensa entre Florial, eso me lo contaba, la anécdota esa la contaba Florial Ferrara, diálogo con Pichón Rivière, diálogo con el Tato Pavlovsky, diálogo con Goldenberg. O sea que la Argentina, nuestro país, tiene, digamos, una potentísima tradición en salud, desde el punto de vista de cómo pensarla, de cómo resolverlo. Y yo creo que esa tradición fue la que nos dio letra e idea como para poder enfrentar las pandemias. Creo que no sé, es una apreciación personal lo que estoy diciendo, pero creo que sin esa tradición no nos hubiera ido
como nos fue con la pandemia, que comparado con muchos países de la región y del mundo nos fue bastante bien, entre paréntesis, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque no lo digo porque estoy en la provincia de Buenos Aires, pero es estadístico, por decirlo de alguna manera. Entonces, estábamos hablando de condicionantes y nos fuimos al modelo de Level y Clark y lo más, insisto con esto, entendemos que no funciona, entendemos que no sirve, entendemos que medimos mal, entendemos que genera pensamiento hegemónico, entendemos que va a generar un modelo hegemónico porque el modelo de Level y Clark es fundamentalmente biologicista. Es una causa o un efecto y hay que estudiar la enfermedad de la causa-efecto. Bueno, lo seguimos usando y eso es una pregunta para hacernos y bueno, la necesidad de investigar, de trabajar en los contextos actuales. Estamos en el 2022. ¿Qué alternativas tenemos para salirnos de esos modelos epidemiológicos que aparecen como infalibles, que aparecen como, que son los que usa la OPS, son los que usa la OMS también? Este, pero que desde acá podemos decir no sirve. Em, y creo que está claro por qué no sirve. No sirve porque no tiene en cuenta los condicionantes históricos, sociales, antropológicos, culturales, que construyen ese sistema o esa relación con la salud, ¿no? Florial Ferrara decía, la salud es como el río Heráclito, nunca es la misma. O sea que es absurdo pensar que la salud es equilibrio. Incluso, si vamos a la historia, la idea de equilibrio tiene que ver con un pensador francés llamado Claude Bernard, que es el padre de la fisiología. Los que vengan de la medicina lo deben tener más fresco eso, donde todo es la búsqueda de homeostasis, de equilibrio. Y en realidad aprendimos y todos sabemos que no todos tenemos la misma presión arterial todo el día, no todos tenemos la misma glucemia todo el día, no todos tenemos los mismos valores todo el día y los valores normales son normales según rangos que a veces están condicionados por la industria del medicamento. Esto también merece investigación, pero hay investigaciones hechas y que creo que entender esta idea tan poética, como le decía Florian, la salud es como el río de Heráclito, es que la salud es una construcción. ¿Y qué es la salud? La salud es la capacidad que tenemos de resolver conflictos. Y hasta si uno se pone en una perspectiva bien biológica, podría decir que lo que hace nuestro cuerpo es resolver conflictos, no buscar homeostasis. Y fíjense cómo el concepto de homeostasis se relaciona con el concepto de equilibrio social que plantea Parsons, ¿no? Que plantea desde las ciencias sociales, se plantean desde el estructural funcionalismo. Bueno, siguiendo con esto, y como otra vía de entrada, plantearía, digamos, algo más histórico, si me permiten, que tiene que ver con recuperar algunas de las cosas que dijimos en general hace unos minutos atrás. En principio, ¿cómo se construye este discurso de pensamiento hegemónico en salud? Yo hice digamos, recién cuando me presentaban hablabas del doctorado en Sao Paulo, también cursé el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y ahí en ese doctorado lo que trabajé para mi tesis fue medicalización. Y mi idea era trabajar medicalización desde el higienismo, origen del higienismo argentino, vincularlo un poco con las corrientes higienistas que había en Inglaterra, digamos, que tienen que ver con el 1870, sería el primer curso de higiene que se da acá, que lo da Guillermo Rawson.
Ahí hay una relación interesante con el trabajo social. Se supone que Guillermo Rawson trabajó mucho con Octavia Hill, que es una de las fundadoras del trabajo social inglés, y también trabajaban con las condiciones de vida de las personas y cómo esas condiciones de vida afectaban la salud. Y Rawson, cuando vuelve de Inglaterra y hace su primer curso de higiene, que entre paréntesis está, uno lo puede estudiar, está en la biblioteca de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que plantea es un saneamiento del agua para después ir a un saneamiento habitacional. En ese sentido, si me permiten, lo que marca, digamos, yo diría un antes y un después en nuestro país, es la famosa epidemia de fiebre amarilla que asola a Buenos Aires en 1871, justo cuando Rawson está con estas ideas, o sea que la epidemia como que le viene al dedillo. Después los planteos de Rawson con respecto a saneamiento se van a hacer, pero la epidemia cambia la fisonomía de la ciudad. La epidemia hace que muera un tercio de la población. La epidemia hace que el presidente, que era Domingo Faustino Sarmiento, se vaya de Buenos Aires. O sea, y que las autoridades se vayan. Y que se cree una comisión popular. Y esa comisión popular, donde había médicos, donde había gente del pueblo, donde había farmacéuticos, diarieros, los que podían reunirse, eh, esa comisión popular es la que se hace cargo, digamos, ¿de qué? Del traslado de los muertos, porque no se sabía ni siquiera cuál era la transmisión de la enfermedad, que era un mosquito llamado Aedes aegyptiam. Este, entonces, la idea era, bueno, quitar los cadáveres, porque los cadáveres se consideraban como algo este, mm, que podía seguir siendo contaminante. Así se crea el cementerio de la Chacarita, los conozcan en Buenos Aires. Seguramente el origen de ese cementerio tiene que ver con esa cuestión. Pero bueno, ahí aparece toda la cuestión del higienismo. Eh, pero también, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de los pensamientos hegemónicos, hay un paso previo al higienismo y hay un paso previo al higienismo positivista, que es el naturalismo. El naturalismo es una corriente literaria, pero que va a intentar ser teoría social. Sarmiento es tal vez el naturalista argentino más conocido como naturalista, como escritor, ¿no? Como corriente literaria. Es la influencia nefasta de la naturaleza para generar conductas aberrantes, ¿no? Facundo, ¿por qué es salvaje? ¿Por qué es salvaje? Porque vive en el salvajismo, no vive en la ciudad. Porque Paz es es más ordenado, más sistemático, utiliza la matemática para sus baterías, etcétera. Eso está en el Facundo. Y porque Paz es más citadino que Facundo, que es de la ciudad. O sea que, lo que me está hablando el naturalismo literario, que va a impactar mucho en el campo de la salud y va a impactar mucho en los pensamientos hegemónicos, es que y la palabra esa que se usa, se sigue usando lamentablemente muchísimo en salud, que es los determinantes. El medio determina lo que va a pasar con... Entonces eso está muy fuerte en la literatura naturalista, tanto rusa como británica, por Dickens, por ejemplo, Argentina, decíamos Sarmiento, incluso a principios del siglo XX. Está en la poesía de Evaristo Carriego, ¿no? Si uno lee Borges, el Carriego de Borges, o Borges analizando Carriego, o el mismo Carriego, o sea, la famosa costurerita que da el mal paso, es una mujer, una joven que nace en un barrio pobre, y en el barrio pobre el medio determina que todos van a ser tuberculosos y ella trata de salirse del barrio, se va al centro, se encandila, como dice la poesía, con las luces del centro, vive una vida de cabaret, por decirlo de alguna manera, y también
muere de tuberculosis, ¿no? La metáfora de que lo que el medio me determinó, no lo voy a poder resolver. Y fíjense cómo esto se reproduce en los discursos actuales, ¿no? Que no son solamente la salud, cómo se medicaliza el discurso, digamos, de la justicia penal juvenil, por decirlo de alguna manera. Si nació en este barrio ya es peligroso. Si este barrio ya está estigmatizado en el sentido de que es un barrio riesgoso porque tiene una serie de determinantes que tienen que ver con eh, lo que podríamos llamar mejor desigualdades. O sea, más que determinantes podríamos hablar de desigualdades. Yo, no sé, para hacerlo un poco más coloquial, veía hace unos días atrás un programa que es de 2015, está en YouTube, que es muy recomendable, que se llama Argentina Cuadros. Es un artista plástico, se llama Daniel Santoro, junto con una mujer que es experta en letras, que van analizando cuadros. Y el primer cuadro que analizan es el cuadro que se llama La Vuelta del Malón, que es un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes. Se considera que ese cuadro es el cuadro fundacional de la plástica argentina. O sea, habría como cuatro, ¿no? Pero el primero sería ese, Sin pan y sin trabajo, de la Cárcova, el de la epidemia de fiebre amarilla, que está perdido, digamos, no sé, no sabría decir dónde está, creo que lo robaron, reaparecieron, no sé dónde, donde aparece la imagen de la epidemia y el despertar de la criada, que es más bien estético de Prilidiano Pueyrredón. Pero cuando Santoro analiza el malón, dice, bueno, aparece una imagen de un balón, ¿no? Y los indios, eh, dos con dos cabezas cortadas. Y los indios no cortaban cabeza, lo que cortaban cabeza eran los blancos, los unitarios cortaban cabeza. Lo habían cortado hacía poquito la cabeza del Chepo Peñalosa, por ejemplo. Pero aparecen los indios cortando cabezas. Aparecen los indios profanando, uno robándose un cáliz, otro robándose un incenciario, revoleándolo. Lo que se usaba para poner incienso, o se usa en las iglesias. Y Santoro dice algo así, lo corto con esto, bueno, no quiero ir mucho a la anécdota. Dice, pero fíjate, le dice a su compañera de conversación, le dice, fíjate, acá por lo menos se están cometiendo 15 delitos. Hay robo de ganado, secuestro, asesinato, porque están llevando una cautiva, eh, abigeato, asalto en banda. ¿Te das cuenta? Si le sacamos a toda la gente, esto es el conurbano. O sea que la inseguridad en el conurbano estaba antes de que la gente vaya a vivir al conurbano. O sea que ya estaba como determinando, ya es un mal endémico. Entonces, ese tipo de cuestiones, creo que, no sé si sirve el ejemplo, disculpen que me enganché con esto, estoy trabajando mucho ese cuadro y estoy trabajando mucho esa pintura para un seminario que doy la semana que viene en Mar del Plata. Entonces, bueno, me vino ahora esa cuestión con respecto al concepto de determinante. Ese sería un tema. Otro tema que, siguiendo con la historia, es cómo se medicaliza la vida cotidiana. Y hay una medicalización de la vida cotidiana que también tiene que ver con el pensamiento hegemónico en salud. Es decir, la vida cotidiana, pensar en términos médicos, ¿no? Que esa medicalización de la vida cotidiana se construye, yo diría, desde fines del siglo XIX, pero llega hasta hoy. Hoy la medicina nos dice por la televisión qué comer y qué no comer, cómo nos tenemos que vestir. Incluso si voy a pensar en el 1900 en la Argentina, la medicina va a decir cómo deben ser las casas, la famosa casa chorizo, que tenemos en la mayoría de las ciudades, en la provincia de Buenos Aires hay casa chorizo en todos lados, y en la ciudad de Buenos Aires también. Esa casa chorizo, si uno la mira, es un rectángulo que tiene techos altos. Recuerdan, ¿no? Digo, se recuerda eso, que tiene las puertas así parecido a este lugar, un poquito más altas, con unas ventanitas arriba que se llaman banderolas, que hacen que circule el aire, ¿no? Eh, ¿Y por qué? No tenían ventanas. ¿Por qué no tenían ventanas? Y básicamente no tenían ventanas porque se pensaba
a partir de la teoría miasmática, que el sol podía activar las bacterias que hacían lo que se llama efecto Tyndall, cuando uno abre una habitación y ve como un rayo de luz y ve como basurita en el aire. Bueno, no se pensaba que eran bacterias que podían ser activadas por la luz solar y en ese sentido, cuanto más oscuridad, mejor. Cuanto más ventilación, mejor. Por eso las banderolas, cuanto mejor altura del techo, los miasmas se iban para arriba y después se iban Iban por por la la... bandera. Los miasmas no son, no es como lo pensamos hoy con el coronavirus. Miasma es otra cosa. Miasma es la teoría que había dos teorías para pensar la transmisión de las enfermedades. Una es la que prevalece hoy, que es el 1 a 1, la que usamos que tenemos muy presente por el tema del COVID, y la otra era la miasmática, que era eh, como pequeñas nubes que iban de un lugar al otro y que iban generando enfermedades. Y eso construye una forma de arquitectura, o sea, la medicalización. Las casas los chorizos son producto de la medicalización. Los pizarrones oscuros, los diseños de las aulas, eh, quitar las alfombras de las iglesias, de todos los credos. Hasta se llegó a discutir la temperatura de la pira bautismal, cuánto tiempo debía estar el agua bendita en las, en, en las piras que hay, en las entradas que había, o hay, no sé, en las entradas de las iglesias. Bueno, eso también forma parte de un saber que hegemoniza, de un saber que desde ese saber se construye la cotidianidad, desde ese saber está lo que hago bien o lo que hago mal. Entonces, desde el punto de vista interventivo, los médicos higienistas van a ir casa por casa a ver si las casas son higiénicas. Y si las casas son higiénicas, ya hay un riesgo para los niños. Y si hay un riesgo para los niños, esos niños pueden ser internados. También desde la medicina se va a decir que hay riesgo para los niños que están vendiendo diarios en la calle. Hay un famoso texto que siempre damos en la facultad de José Ingeniero sobre la potencialidad delictiva de los caniños, canillitas, en el 1900. Entonces, de vuelta a la medicina, no ahora hablando de arquitectura, sino hablando de cómo debe ser el código penal y cómo resguardar, entre comillas, a la niñez. O sea que chico que era ubicado en ese tipo de circunstancias era internado hasta la mayoría de edad en los hogares de la sociedad de beneficencia. O sea que la medicalización de la vida cotidiana generó un trauma, por llamarlo de alguna manera, en la sociedad, un daño en la sociedad. Y ya viene de mucho tiempo antes. Yo decía, bueno, 1890 para decir generación del 80, como para decir una ubicación en términos del origen del Estado-Nación, etcétera. Pero también uno se podría ir más atrás y ver cómo se construye el pensamiento médico hegemónico moderno, y podríamos hablar de un paradigma anatomopatológico, de un paradigma anatomoclínico y de un paradigma farmacológico. Paradigma anatomopatológico lo podemos ubicar en la Ilustración, o sea, en 1700. El, el paradigma clínico lo ubicamos ya cuando se empiezan a describir las enfermedades, siempre individual y siempre de lo biológico, en el siglo XIX, y el farmacológico es bien del siglo XX en términos de la resolución de problemas de salud-enfermedad a través de medicamentos. Incluso eso fue todo lo que me pasó en la tesis de doctorado. O sea, cada vez que investigaba me iba más atrás. O sea, me fui al iluminismo, ilustración, paradigma el paradigma de la anatomía. Pero cuando uno empieza a ver más atrás, se va a la peste negra. La peste negra fue la peste que asoló Europa entre el 1300 y el 1700 prácticamente. 400 años. Y ahí aparece también un cambio de prácticas que van marcando una hegemonía de lo médico masculino racional sobre lo femenino, que tenía que ver, lo femenino estaba más asociado con la cura, en el sentido de que eran las mujeres las que
en el medioevo europeo manejaban toda la herboristería que servía para la cura. Va a aparecer una forma distinta que no le va a dar importancia a la herboristería. Las mujeres van a ser acusadas de brujas si siguen utilizando esas hierbas. Y aquelarre, por ejemplo, que viene del vasco, es lugar de brujas, lugar de encuentro de brujas, que era el lugar de encuentro donde se intercambiaban esos saberes vinculados con esas cuestiones. O sea que este título que le pusieron a estos encuentros tiene mucha historia. Incluso, no sé, cortame si voy mal, No, si me estoy yendo por las ramas. no, Incluso hay una cuestión geopolítica en ese contexto donde la verdadera medicina, la medicina que realmente curaba, que realmente prevenía, que realmente y no era agresiva, era la medicina árabe, la medicina islámica. Por eso en los países islámicos no había peste. El único lugar donde había peste era en los países europeos, sobre todo la Europa del Este. España no tenía tanta peste como tenía de Francia hacia el este, porque España estaba tomada por el Los Islam, árabes, claro. por los árabes. Que los árabes tenían prácticas de higiene, de limpieza, desde lo corporal hasta lo cotidiano, los utensilios, o sea, cualquier casa árabe siempre tiene agua, por ejemplo. Incluso el agua tiene muchos sentidos, no solamente el sentido de beberla o higienizarse, sino también de humidificar el aire, que hace fresca la casa en verano y caliente la casa en invierno, pero bueno, es toda una historia larga, se puede ver en la Alhambra, pero bueno, o en Granada todavía. Eh, Como se estaba en las cruzadas y se estaba con la necesidad de decir, no, este saber no es cristiano, tenemos que crear otro saber, digámoslo así, para ganar tiempo, y aparece lo que se llama, si quieren googleenlo o estudienlo, la escuela de Salerno, que va a plantear volver a Hipócrates. O sea que lo que la medicina hace cuando nace es volver a 5.000 años atrás, o 3.000 años atrás. Volver a la medicina hipocrática, y aparecen cosas muy locas como la cuarentena, que tanto hablamos en la pandemia, que viene de la cuarentina, que la cuarentina era una medida de días de aislamiento que proponía Hipócrates, que después fuese Hipócrates planteaba una cantidad de días de aislamiento para una persona enferma de unos 30 días que lo vinculaba con el ciclo menstrual de la mujer, que son 28 días. Eran 35, creo, para Hipócrates. Pero ya con la escuela de Salerno se dice la cuarentina, 40 días. ¿Por qué 40? Porque son los 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Y hoy, 2022, seguimos hablando de cuarentena. Y bueno, es interesante, no sé, a mí me gusta hablar y comentar y trabajar con estos cruces. Porque así se construyen las hegemonías. No se construyen porque viene una señora o un señor malo y a partir de ahí dice, bueno, yo soy el que mando, yo soy el que sé y ustedes no saben nada. Son construcciones históricas larguísimas. Fíjate, desde que estamos hablando ¿Dónde nos fuimos? de muchísimo tiempo. Y después, si lo volvés más acá, al siglo XIX, la apropiación por parte de la medicina de la vida y de la muerte. Porque ¿quién decide que una persona se murió o no murió? El médico en el siglo XIX, pero que lo decida hoy, la medicina, es lógico. Pero en el siglo XIX usaba los mismos métodos que usaba cualquiera. Se le ponían a una persona que se suponía muerta, se le ponía un espejito y si no había aliento, está muerta. Entonces, no había que estudiar 7 años medicina o 4 o 3 como se estudiaba en esa época, 3 en la primera carrera de medicina del protomedicato en la Universidad de Buenos Aires. Esta es toda otra historia que sería para otro encuentro que tiene que ver con la medicalización e historia de la medicina, que es lo que más trabajé en la tesis. No sé si vamos bien así, digo, con el Vamos tiempo. perfecto y tenemos todavía Tenemos, un ratito. tenemos, Sí, tenemos más tiempo. Y bueno, apropiarse de la vida, es decir, apropiarse de la muerte y apropiarse de la vida. Es decir, la partera
que era la comadrona, que era la mujer que sabía manejar el parto, va a ser supervisada por un hombre que sabe. Incluso las modalidades de parir van a ser diferenciadas, ni hablar con la relación con las formas de parir de los pueblos originarios y las formas de parir que impone la cuestión de la conquista, ¿no? Entonces, todo este juego de determinantes del medio, de medicalización de la vida cotidiana, de los orígenes en el medioevo, la peste negra, los inicios del modelo médico, incluso lo que mencionábamos de escuela de Salerno, la concepción de anormalidad, ¿no? Que eso ahí es larguísimo, pero yo recomiendo, si le interesa a alguien, es leer el curso Los Anormales de Michel Foucault, que es realmente impresionante, cómo se mezcla lo mágico con lo que hoy llamamos psiquiatría. Que la psiquiatría sigue siendo algo mágica, perdonen los psiquiatras y los psicólogos, pero tiene algo ¿no? O sea, el inconsciente nunca lo vimos y creemos en él. Este, y para ir a lo mágico, para ir bien a lo mágico, sin ofender, Erastus, que es uno de los padres de la psiquiatría cuasi moderna, plantea que la melancolía se da más en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una masa encefálica menor que los hombres. Y esa masa encefálica menor que los hombres sí tiene una cantidad importante de líquido cefalorraquídeo en la cabeza. Al tener más líquido, está más influida por las mareas, ¿sí? Por la posición de la luna y de la tierra como las mareas, ¿sí? Y en esa situación de mareas, la mujer se vuelve lunática porque se hace más débil frente a las tentaciones del demonio. O sea, fíjense cómo se mezcla, ¿no? Lo mágico, lo religioso, lo incomprobado, con una afirmación severa, la mujer tiene más propensión a la melancolía que el hombre. Entonces, una de las primeras cuestiones, y fíjate cómo eso después, la literatura ni hablar, Margarita Gautier, digamos 300 años después. Este, o sea, no sé. Ahora que estamos más en confianza, si eso no es pensamiento hegemónico, el pensamiento hegemónico, ¿dónde está? O sea, es una construcción histórica que va a ser criticada por el psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis va a aportar muchísimo a esa crítica, en mi humilde opinión. Tal vez por eso en nuestro país dialoguemos tanto con el psicoanálisis, porque tenemos esa cuestión de perspectiva crítica, digamos, frente a estos discursos hegemónicos, por decirlo rápidamente. Decíamos, bueno, la medicina organizando la vida cotidiana, la arquitectura, la alimentación y explicando los fenómenos sociales, ¿no? Cuando hablábamos de ingenieros, etcétera. Pero eso también se vincula con un modelo de país, que es el modelo de país que construye la generación del 80. Un modelo de país que es el modelo de país que construye las instituciones que habitamos, sean de salud, sean de educación, sean judiciales, sean las básicas, ¿no? Y ahí nos encontramos con, por ejemplo, la medicalización de la protesta, que todavía está en el discurso periodístico, ¿no? No sé si te acordás cuando estudiábamos a Ramos Mejía, ¿no? Ramos Mejía es uno de los padres del pensamiento positivista argentino y del higienismo argentino, y ingenieros decía que una movilización estaba conformada por hombres carbono que perdían la capacidad de pensar porque se transformaban en una misma masa y actuaban como masa y no podían reflexionar individualmente. Entonces que debían ser tratados como una especie de monstruo, a esto lo agrego yo, que va avanzando y que hay que frenar porque no tiene ningún tipo de racionalidad. Si ustedes recuerdan algo de química de la secundaria, carbono, valencia 4, entonces cada una y cada uno de nosotros sería un carbono que se junta en una movilización que vamos a salir a hacer ahora en la calle
Y en el sentido que nos juntamos, que formamos parte de un mismo cuerpo, una misma masa, perdemos la racionalidad o hay una sola racionalidad que nos guía y esa racionalidad, por supuesto, es peligrosa y va a atentar contra el orden establecido de la generación del 80. Esto es, digamos, no es un librito que un tipo escribió, que se publicado en 200 ejemplares. Este es el pensamiento hegemónico que explica la represión de la Semana Trágica. O sea, no es cualquier cosa. ¿Y desde dónde se explica? En gran parte desde esta medicina. Que no es un problema de médicos. No es un problema de médicos, todo esto somos. Los médicos padecen todo esto de la misma manera que lo padecen los enfermeros, que lo padecen los psicólogos, los psicólogos, las psicólogas, las médicas, los médicos, los enfermeros, las y los trabajadores sociales. El problema es cómo estos modelos hegemónicos generan dificultades, digamos, en nuestras prácticas y malestares. Porque el malestar que tengo en el equipo de salud, siendo médico, también me atraviesa a mí, por más que yo sea la cabeza de ese equipo de salud y sea el que presenta mi primer nombre en el paper que presentemos en el Congreso. También estoy padeciendo esta cuestión. Y por otro lado, también está la idea, vuelvo a este señor Esper, creo que se llama, que decía, por ejemplo, una persona que debería estudiar un poco, porque decía que las mujeres de vuelta, las mujeres se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, aparece de nuevo ese discurso cuando está recontra demostrado que, no sé si seguramente conocen, no aumentó un ápice la cantidad de hijos de las mujeres que cobran la asignación desde 2009 hasta la fecha. O sea que este señor, además de ser un poco bruto, perdón que use esa palabra, porque bruto no corresponde, yo diría incapaz, podría estudiar un poco, por lo menos las Las estadísticas, estadísticas. mínimamente las estadísticas, pero sí ese pensamiento ya está, como te decía antes, uno lo puede encontrar en Pena. Por ejemplo, cuando una frase de Pena que es fabulosa que dice de esas fétidas posilgas donde viven las personas, no recuerdo textual, las personas más pobres de esta sociedad, pueden salir esos miasmas que mencionábamos antes e infectar los palacios de los ricos. Como la enfermedad no la entiendo transmisión uno a uno, la entiendo a partir de que el miasma llega y nos contagia a todos, entonces ahí surge la necesidad de empezar a hacer trabajo territorial, digamos hoy, no por prevención, sino por autocuidado de una clase social, por decirlo de alguna manera rápido. Y también no olvidemos que ese pensamiento hegemónico es el pensamiento hegemónico que va a hablar de la superioridad racial. Eso también está, eso no está en la Alemania nazi, eso está en toda Europa y está también en Argentina. Incluso en Argentina aparece todo esto bajo el nombre de la eugenesia, que tiene que ver con depurar la raza, que era una obsesión que tenía el positivismo argentino a partir de considerar que todo lo que tenía que ver con lo ascendente español re- era un retraso y todo lo ascendiente aborigen o indígena originario era también un retraso. Por eso Juan Bautista Alberdi dice, bueno, poblemos la Argentina con las viriles razas anglosajonas para purificar nuestra raza. O sea que la idea del racismo también es una idea biológica que también va a tener una aplicación eh, o una perspectiva de mirada desde, llamémosle, la construcción del higienismo y el campo de la salud. Estas serían distintas vías de entrada después de 1 hora y cuarto de conversación. Si me permiten una más, ¿sí? Un Sí, par claro. Sí, más, sí, sí. Tenemos que después tenemos charlamos unos algunos minutos y comentarios, después sí. comentarios. Me parece que todo esto
yo cuando me propusiste trabajar este tema, dije, es un momento para empezar a discutir interdisciplina, por lo menos conversar de interdisciplina, no hacer un congreso de interdisciplina o una gran difusión, pero ¿qué es la interdisciplina? Entonces, yo lo que plantearía ahí, incluso hay un texto que escribí hace un tiempo largo ya, que se llama la interdisciplina como diálogo. O sea, la interdisciplina es un diálogo, diálogo para los griegos es conversación entre iguales. O sea, para que haya interdisciplina no puede haber saberes superiores ni saberes inferiores. Es decir, tiene que haber una igualdad, porque si no, nos reconocemos como iguales, no podemos conversar. Siempre mi palabra, si me considero superior, va a ser superior a la tuya, a la cual considero inferior. En ese sentido, incluso también, y esto es discutible, pero me parece que es importante ponerlo arriba de la mesa, la interdisciplina existe cuando todo el equipo de salud gana igual, porque también el salario marca las características disciplinares. Este, mm, en ese punto creo que hay como para conversar, porque uno se podría preguntar, bueno, pero entonces, frente a una circunstancia, frente a una situación, un equipo interdisciplinario donde todos tienen la misma, digamos, la misma igualdad, ¿quién conduce ese equipo? Y yo lo que contestaría ahí es que el que conduce ese equipo es la circunstancia. Y eso se aprende mucho trabajando en urgencias. Es decir, si nosotros estábamos, si doy una situación de guardia, por ejemplo, que recuerdo, digamos, de mi práctica, que retomo de mi práctica, donde una persona llega a un servicio de salud mental y plantea que acompaña a otra, ¿no? Y dice, mire, lo que está pasando es que de repente, desde hace unos días que habla incoherencias, tiene olvidos, eh, no camina bien. ¿Y cuánto hace que pasó esto? Y unos 3 o 4 días. ¿Hay antecedentes? ¿Esta persona tuvo alguna vez alguna consulta psicológica, psiquiátrica con un equipo de salud mental? No. Entonces, ahí el que tiene que tomar la rienda de la situación es el médico clínico o la médica clínica en el sentido de ver qué pasa clínicamente con esa persona. Ahora, si lo que estamos trabajando es una persona que está en situación de calle, el que va a tomar las riendas de la situación es la trabajadora social o el trabajador social. Si estamos hablando de algo vinculado con un episodio traumático que hace que la persona esté explicando por qué está escuchando voces, ahí hay un diálogo entre la psicología y la psiquiatría. Entonces, es la circunstancia la que tendría que dirigir nuestras intervenciones y a partir de ahí correrse los saberes y articularse en función de esa cuestión. Nada, digo esto como comentario para trabajarlo o para pensar, ¿no? Este, mm, como un elemento más, una vía de entrada más y después charlamos, ¿te Sí, parece? sí, perfecto. Eh, un par de cosas más, pero bueno, me gustaría... Hay otra mirada, digamos, acerca de los pensamientos hegemónicos y las violencias, que es el tema del curso, es recuperar nuevamente la obra de Irving Goffman y recuperar internados, sobre todo internados. ¿Cómo, o sea, por qué discutimos el hospital monovalente? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto a la sociedad sacarse de encima el hospital monovalente? Franco Basaglia decía, mientras sigamos ofreciendo hospitales psiquiátricos, la sociedad nos va a seguir pidiendo hospitales psiquiátricos. Tenemos que ofrecer otras cosas, y las otras cosas que planteaba Basaglia era atención territorial de la salud mental con las condiciones y diferencias bastante profundas que hay entre Trieste y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí tener en cuenta, yo, digamos, solamente recuperando a Goffman en clave de hospital monovalente, diría, el hospital monovalente construye la identidad de paciente psiquiátrico. Y uso la palabra así fuerte, paciente psiquiátrico, que es cómo la persona se siente y cómo la persona es ratificada desde
el personal administrativo, las enfermeras, enfermeros, trabajadoras, trabajadores sociales, etcétera. No se ratifica solamente del discurso, se ratifica desde la mirada. O sea, creo que, bueno, si estamos acá, conocemos el campo de la salud y conocemos el campo de la salud mental. Yo recuerdo haber hecho trabajo de supervisión en el Esteves, por ejemplo. Y lo primero que la primera vez que fui, lo primero que me llamaba la atención era que todas las pacientes, todas las usuarias, estaban vestidas igual. O sea, todas tenían el mismo corte de vestido. Podía haber diferencia en la tela. Todas tenían el mismo corte de pelo. O sea que la institución construye una identidad. El hecho del encierro construye una forma de identidad. También la institución, ¿cómo la construye esta identidad? Organizándonos la vida cotidiana. Es decir, a esta hora se desayuna, a esta hora se almuerza, a esta hora se cena. Pues yo ya no construyo mi cotidianidad, sino que la cotidianidad me la construye la institución. Incluso cuando veo a mis afectos, porque hay un horario de visitas para ver a los afectos. O sea, yo no puedo ir a armarte a tu casa. Tengo que esperar que sea el horario de visita para que esperando que vos me visites, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, y eso lo dice Goffman con claridad, se altera el tiempo, como ocurría en los campos de concentración. Y además el hecho de no tener reloj, que a veces pasa mucho en las instituciones, El tiempo. la cuestión del tiempo, cómo se maneja el tiempo. Y esta idea de que toda actividad que hago dentro de una institución monovalente es terapéutica. Si me baño, es terapéutico. Si como, es terapéutico. Si voy a jugar al fútbol, es terapéutico. Si voy al grupo, es terapéutico. O sea, no hay algo que yo haga que tenga que hacer porque sí, porque me gustó hacerlo, porque tenía ganas, porque tengo ganas de perder el tiempo. Entonces, eso también va construyendo mi identidad. Y después, las terapias vinculadas con medicalizaciones extremas, ¿no? O sea, la resolución de no utilización del medicamento para facilitar la palabra o para tranquilizar la situación, sino para que la persona permanezca en posición horizontal la mayor parte del día. Cuando una persona que padece problemas de salud mental no tiene por qué estar todo el día en una cama. Es obvio lo que estoy diciendo, pero la institución te lleva a eso. Incluso el que se quiere levantar puede llegar a terminar a estar sobremedicado y contenido. Entonces, yo tomando algunas cosas de Goffman, estoy planteando esto, eh, la exhibición vergonzante, o sea, que me vean como paciente psiquiátrico, mis familiares, mis amigos, cuando me vienen a visitar, la sensación de observación permanente, eh, y como decíamos recién, el control a través del medicamento, incluso, no sé cómo lo verán, pero cómo uno empieza a ver los rasgos de la marca de la internación en el monovalente cuando la persona empieza a apropiarse de las palabras de la institución y dice, me adelanta la medicación y empieza a usar el lenguaje de la psiquiatría para describir lo que le pasa o lo que le está pasando a la persona que está en la cama de al lado. Em, por último, digamos, si tenemos más tiempo, podríamos hablar de algunas cosas que me había preparado también, pero ya con la historia creo que cansamos. Dale, Porque conversamos un ratito y cualquier cosa. se aparece, porque es interesante ver el tema salud y conquista de la conquista de nuestro continente, ¿no? A partir del 1500, cómo, dejamos decir dos palabras ahí. Cómo uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Cortés haya derrotado a un ejército tan fuerte como el de Montezuma? Y la respuesta está en la enfermedad. Lo que trajo Cortés fue la viruela. La viruela fue lo que derrotó al ejército de Montezuma. Eso es un dato objetivo, fáctico, conocido. Pero la aparición de nuevas enfermedades, como la viruela, que traen los europeos cuando llegan a América, hacen que los chamanes, sacerdotes, quienes trabajaban con las enfermedades que había en América, ya no puedan curar.
Entonces se derriba el sistema de creencias que los pueblos originarios tenían. Y a partir de ese derribamiento, de esa caída de ese sistema de creencias, existe como un descreimiento en mi cultura y empieza a haber una serie de, llamémosle, de depresión o de, y de falta de certeza con respecto al mundo que estoy viviendo. O sea que ahí tendríamos algo vinculado con la enfermedad, que es bastante concreto, y algo vinculado también con la salud mental, si pensamos en clave de la perspectiva de los colonizados, que sería todo un capítulo como para trabajar. Porque también ahí está el pensamiento hegemónico, porque se les impone una forma de medicina que, déjame decir dos palabras ahí, Cortés, mismo Cortés, a través de sus cartas decía, no, Cortés decía, no me manden médicos, los de acá son mejores. Y no me manden abogados, porque para lo único que sirven es para generar litigios. Mándenme tropas. Lo que pedía Cortés era ejércitos y caballos para seguir avanzando. Pero bueno, eso solo podríamos haber conversado un poco más. Y por último, digamos, la cuestión de la hegemonía en salud es como recuperar algunos conceptos que seguramente son conocidos, pero sí ponerlos en 2022, que son del modelo médico hegemónico de Eduardo Menéndez, porque yo tengo la impresión de que se conocen poco. O sea, se habla mucho del modelo médico, pero ¿qué es eso? Bueno, es de hegemonía médica. En realidad, el modelo médico hegemónico tiene 14 características si uno va al texto de Menéndez, ¿no? Yo voy a mencionar algunas que me parecen pertinentes en función de lo que veníamos conversando. El modelo médico hegemónico es biologicista, es positivista, es ahistórico, es asocial, entiende la salud en la enfermedad como una mercancía, la orientación es solo curativa, eh, la relación médico-paciente es fundamentalmente asimétrica, el paciente es responsable de su enfermedad. Fíjate que eso pasa, ¿no? No te cuidaste, no tomaste lo que yo te dije que tenías que tomar, no comiste como tenías que comer, entonces te pasa lo que te pasa por culpa tuya y básicamente el paciente no sabe, ¿no? Entonces, para ir redondeando, ¿te parece? Sí, dale, Estamos por acá. te comparto Dale, algunos sí. comentarios. Alguna, digamos, crisis actual, yo diría que hay una crisis de accesibilidad, que estamos frente a un sistema de salud complejo, que estamos en un buen momento para pensar un sistema nacional integrado de salud, eh, que eso rompería la hegemonía del mercado y, y promovería una mayor participación en la gestión, ¿no? Eso es lo que planteaba Ferrara. Ferrara planteaba que un centro de salud tiene que estar gestionado por el barrio como una sociedad de fomento, tiene que estar gestionado por representantes del barrio, no solamente por el equipo que lo gestiona, porque es el barrio el que sabe por dónde entrar. Eso se vio mucho en la pandemia. En la pandemia, cuando con ese concepto el barrio me cuida, los barrios decían mejor por dónde ir en función del cuidado que lo que se podía pensar con la mejor perspectiva y la mejor idea desde el sistema de salud. Y la idea de romper hegemonías para nosotros en nuestro país es como fácil porque nosotros tenemos una tradición que es la tradición de Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo rompe hegemonías porque Ramón Carrillo incorpora todo lo social, incluso dice, ¿no? Los microbios como causa de las enfermedades son unas pobres causas. Y la articulación Ramón Carrillo, Fundación Eva Perón, es una clarísima ruptura de la hegemonía. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero no haberlos y haberlas cansado mucho. Y bueno, No, bueno, charlemos un poquito. charlemos un ratito. No, gracias, Alfredo. La verdad que súper interesante y además, digo, las anécdotas nos van como ilustrando Bueno, esto que nos fuiste contando. Algunas cositas y te comparto algunos comentarios mm,
y presiones que me parece que es interesante como recuperar. Bueno, por un lado que es cierto, para pensar en el pensamiento hegemónico en salud, para pensar la salud en sentido amplio, es difícil entrar por una sola vía, ¿no? Hay que como ir pensando distintas cuestiones para poder pensarla, digo, o problematizarla al menos, o hacernos algunas preguntas. Hacías ahí una referencia que nada, la recupero porque me parece súper interesante como trabajadora de la salud, pero que nos parece que en nuestra práctica surge mucho, que es cómo preguntas simples y encuentros no esperados nos generan, ¿no? Esas rupturas o esas reflexiones. Bueno, nos fuiste recuperando como varias vías, fundamentalmente la cuestión de la necesidad de historizar y de contextualizar, sobre todo cuando aparecen estas cuestiones. Para quienes nos gusta la literatura, además, podemos como encontrar allí muchas de las cuestiones. A veces vamos a otros recursos, pero la verdad que la literatura, el arte, la pintura nos ha dado muchísimos ejemplos, pero además nos ha enseñado de cómo ha tenido lugar cómo se han dado estos procesos, ¿no? Quienes han tenido la capacidad de pintarlos, de escribirlos o de relatarlos, nos han aportado mucho para el análisis. Vos partías de describir los condicionantes del pensamiento hegemónico en salud, como bueno, la cuestión de los multinacionales de medicamentos, la inequidad en la tecnología médica y el sector privado. Y hacías sobre el final también una pregunta que es, bueno, que daba cuenta de la centralidad de lo público en todo el recorrido, pero que decías, bueno, ¿qué ofrecemos, no? Digo, cuando ofrecemos determinados dispositivos o cuando ofrecemos determinadas instituciones, bueno, es lo que después se va a demandar en relación a ese esfuerzo sobre lo que se va a construir, pero además cómo eso se construye en función de la medicalización. Y pensaba que además de que ofrecemos instituciones, ofrecemos prácticas, ofrecemos discursos y ofrecemos representaciones también vinculadas a la salud, sobre todo a los padecimientos en salud y a quienes les atravesamos. Y cómo fuiste recorriendo los procesos de medicalización, no solo de la medicina y de la salud, sino fundamentalmente de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, de la vida cotidiana, y porque eso tiene impacto, es decir, tiene impacto en la vida cotidiana de las personas, en las vidas familiares, pero incluso como el poder que ha tenido la medicalización para trasladarse y para hacer, digamos, aunar a la construcción de otros pensamientos hegemónicos, como puede ser el de la justicia, como puede ser el del derecho, como puede ser, ¿no? Pero cómo la medicalización ha ido calando en estos procesos. Y después cómo esto también empieza a generar estos discursos, ¿no? Vinculados no solo a la medicalización del cómo vivir bien o cómo no enfermar, cómo alimentarse, dónde vivir, qué características tiene que tener, pero también, ¿no? Esta idea vinculada a lo social y a las respuestas del Estado, que pueden ser en términos de políticas sociales, como también desde algunos sectores empieza otra vez la culpabilización del sujeto, y entonces eso habilitaría o legitimaría algún tipo de desplazamiento de esas políticas sociales. Pero además, cómo esto va no solo generando subjetividades y malestares, no solo al interior en los sujetos, en la sociedad, pero también en los equipos de salud, en quienes trabajamos en el campo de la salud. Me suena el teléfono porque me van como pasando preguntas, pero quería recuperar esto. Y pensaba cuando historizabas, se me ocurría pensar cuánto de los nombres de los establecimientos de salud, ¿no? Que están muy ligados al pensamiento y a las personas que traducían, ¿no? Bueno, el Hospital Pena, el hospital. Después tenemos otro, ¿no? Otros, pero ¿cuántos establecimientos en algún momento estuvieron nominalizados? ¿No? Situado el nombre ha estado vinculado a estas cuestiones. Bueno. Hay, bueno, agradecimientos, claridad, por la claridad de saludos especiales desde el CPA de Villarino, del Hospital Simplemente Evita, del Posadas, de la región 12 de Tandil, del Narciso López, del Servicio Social del San Juan, del Dique, del Bocalandro, bueno, es decir, em, hacen como un comentario vinculado, bueno, comentarios vinculados a lo histórico como lupa, a ver si puedes profundizar lo histórico como lupa para saber de dónde y cómo se siguen dando los diversos procesos de construcción de lo que llamamos salud y cómo esto va dejando huellas
y va construyendo, ¿no? Como este ideal de que vos hablabas un poco de cómo las instituciones van construyendo esa identidad, van construyendo sujetos hegemónicos, y a esta idea que trajiste de cómo se ratifica el sujeto desde Ujú. desde las instituciones. Bueno, sí, con respecto a la salud, de su perspectiva histórica, uno podría ir para atrás, digamos, 30 años, 40 años atrás y encontrarse con la salud pública latinoamericana, que plantea salud y enfermedad como proceso. Vas para atrás, te encontrás con la definición de la OMS, 1948, que para ese contexto es un aporte porque incorpora lo psicológico y lo social. Lo complicado de la OMS, ya que hablamos de definiciones de salud, es la definición de salud mental, porque la OMS define salud mental como adaptación al medio. Entonces ahí estamos en un problema y eso fue muy criticado, esa definición de salud mental es de la década del 50 y es muy criticada desde distintos sectores y es muy criticada acá por Pichón Rivière, por ejemplo, cuando él habla de adaptación crítica al medio, que es una adaptación para transformar. Y ir más atrás es ir al pensamiento de la homeostasis que dijimos antes de Claude Bernard, y después, bueno, todas las construcciones que tienen que ver con la idea de lo bueno, lo malo, lo que debe ser excluido, lo que debe ser incluido, que se construye durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, y cómo se producen a partir de esas historias miradas de estigmatización, ¿no? Vos decías recién la literatura, a mí me aparecía Boquitas También, Pintadas, si uno quiere ver cómo es la estigmatización alrededor de la tuberculosis en la década del 40 en 40. Argentina, es en un pueblo que es Villegas, aunque no se dice así, Claro, como pero dice el sabemos. autor, bueno, lo vemos ahí. No sé si te contesté la Sí, pregunta. la primera, y después había fundamentalmente en relación a esto de cómo esta expresión que vos utilizaste de cómo se ratifica el sujeto, no solo por lo que se dice, sino cómo las Ujú. instituciones Que lo van lo construyendo. van construyendo, Sí, claro. sí, eso es como típico, pero eso no es solamente las instituciones de salud. Yo diría ahí que la institución educativa también construye su propio sujeto de intervención. El ejemplo que siempre decimos es, para salirnos un poco de la salud, ¿no? Ese chico que está el primer día de clase con su guardapolvo blanco, su mochila prolijita, peinadito, esperando para empezar las clases, hace 30 años que no va a la escuela. El que aparece el primer día de clase es otro chico, es otro sujeto, por eso aparece ese concepto que usamos tanto de sujeto inesperado. Entonces la escuela se encuentra con ese chico y no sabe qué hacer con él. De repente intenta que se parezca a lo que es su mandato fundacional y ahí aparecen las violencias institucionales o pueden aparecer hasta el uso de Ritalina, ponele. Si lo llevamos al campo de la salud, fíjate en la práctica en salud, ¿no? Cuando vos estás en la guardia y querés pasar un paciente a la sala, en la sala te van a decir, no, no, todavía no. O querés decir, bueno, ya está para ir a consultorios externos, tal vez diga, no, no, esperemos un poco más. O sea que la visión de sujeto, la visión de usuario que tienen cada servicio dentro de un mismo hospital es diferente a partir de esta fragmentación intrainstitucional, pero también existen interinstitucionales que son mucho más. Cuando vos querés derivar una persona del sector salud al sector de acción social, tenés que acompañarla, ¿no? Eso es lo que ahora llamamos en trabajo social derivaciones asistidas, ¿no? No alcanza con decirle vaya, ni siquiera alcanza con llamar por teléfono, tenés que ir y acompañarlo, que te esperar, tener Hablar. paciencia, ser muy amable, hacer una buena nota de presentación y todo eso. Eso, per- como para cerrar la idea, se vincula con las instituciones. ¿Ya? Ignacio Leucovitz, en su libro Pensar sin Estado, Sí, desde el está. 2000, publicado 2003, pero son artículos 2001-2002, decía que la pérdida de solidaridad sistémica entre las instituciones hace que cada institución construya su propio sujeto de intervención. Yo agrego, cada servicio de cada institución construye su propio sujeto de intervención. Decías al principio, me diste pie porque también quería recuperar, esperamos a un sujeto que hace 100 años que no viene.
Sí, ¿no? Es decir, bueno, un poco en sí, relación sí, a, sí. a esto. Ustedes dos en la guardia decíamos, sí, se espera al paciente psicótico del libro que se parezca al seminario 4 de Lacan. Este no venía nunca. Ese no llegaba. Venía gente en situación de calle, con consumos. Entonces, si consume no es para acá, porque esto es un hospital de salud mental. Entonces, cuando vas a esa persona va a un lugar de que se den consumos, pero escucha voces, entonces no es para acá, escucha voces. Bueno, esos problemas tienen que ver con esta fragmentación que hablábamos antes. Hay comentarios, dicen, me encantó la historización, el enfoque, muy valioso el recorrido para comprender la actualidad. Gracias por los aportes literarios para profundizar el tema. Muy buena explicación sobre el trabajo interdisciplinario, sobre el hecho de reconocernos como iguales y desde allí iniciar el diálogo. Y hay un comentario en relación a profundizar sobre esto. Y ¿cuáles son desde el Servicio Social del Hospital San Juan? Te hago, bueno, todas las preguntas juntas en sí. Preguntan, perdón que me fueron ingresando otros mensajes, Sí, ¿cuáles son los intersticios que visualizás para deconstruir las representaciones en los sujetos comunidades a la hora de demandar salud? yo creo que lo que necesitamos es incorporar otros saberes. Los ejercicios para mí están ahí. Es decir, no nos alcanza con lo que tenemos y no nos alcanzan con las prácticas que tenemos. Necesitamos que el territorio sea el que mande, que el hospital o el centro de salud no sea una avanzada del territorio como era el Fortín en la Guerra Gaucha, digamos, Claro. sino al revés. El territorio es el dispositivo de intervención y para eso necesitamos otros saberes, necesitamos saberes vinculados con el arte, con lo lúdico, con lo expresivo, con lo histórico. Pero saberes no contratados, sino saberes que están en el mismo lugar que cualquier saber dentro del equipo interdisciplinario. Yo creo que los interdisciplinarios vienen para ahí y de hecho eso es lo que está pasando en salud mental. Por ejemplo, yo invito, se puede googlear o por YouTube ver la experiencia de cine en movimiento, por ejemplo. Hay gente que Claro. hace cine, pero también trabaja con problemáticas de mujeres en situación de prostitución, adultos mayores, jóvenes en conflicto con la ley, etcétera. Y todo eso forma parte de la misma cuestión. Entonces creo que esa apertura. Nosotros en la institución que yo estoy dirigiendo ahora, estamos como reconfigurando la modalidad de atención, incorporando saberes. Por ejemplo, tenemos una compañera que la idea es que trabaje desde la literatura, pero la literatura como una intervención vinculada con lo que podríamos llamar terapéutico, que tampoco nos gusta mucho la palabra. Sí, está bueno porque me parece que esto de incorporar otros saberes y fundamentalmente también tiene que ver con a quién le habilitamos esos otros saberes y que tiene estos otros saberes, ¿no? Que también el pensamiento hegemónico en salud ha ubicado el saber en determinado lugar y en determinada. Los que usan guardapolvo blanco. Claro. Sí, incluso, bueno, vos fuiste recorriendo en todo el recorrido, digo, también como la medicina, bueno, Sí, el sí, saber sí, médico fue sí. ganando terreno sobre otros, digo, Fernando, esto que pero contabas de Cortés de no me manden médicos porque acá los de caso aquí saben, son mejores, me parece que es una clara expresión pero fíjate, de eso. hay que como que, si nos sinceramos, yo te digo sobre todo en salud mental, reconocemos que no nos alcanza con el consultorio, necesitamos algo más que el consultorio. Y hace 20 años eso no, era el consultorio y era el consultorio y puntos. Y tampoco nos alcanza con el dispositivo hospital de día. Nos No. alcanza lo grupal, sí, pero algo más que lo grupal estamos necesitando. Lo que tenemos, no digo que lo dejemos, humilde opinión, pero sí digo, me parece que no alcanza. No alcanza, es necesario incorporar otras cuestiones. Preguntan, Alfredo, también, ¿por qué crees que este es el tiempo para la efectiva implementación de un sistema integrado de salud? Y porque la pandemia nos demostró que un sistema integrado de salud dio la respuesta bastante efectiva a esa cuestión dentro de nuestro país, con todas las falencias que hubo, todas las dificultades que hubo, no fue perfecto. Pero sí estamos necesitando un sistema nacional integrado de salud, sobre todo para recuperar el Ministerio de Salud. No es el caso de la provincia, es el caso de la nación. Fíjate que con el menemismo
el Ministerio de Salud perdió su capacidad instalada. El Ministerio de Salud de la Nación tiene 8 establecimientos. O sea, vos sos Claro. ministra de Salud de Jujuy, tenés más hospitales a cargo que la Nación, que si sos ministra de Salud de la Nación. Entonces, si uno no tiene una estructura por donde hacer circular las políticas sanitarias y que lleguen a todo el territorio nacional, no se puede construir un sistema nacional integrado de salud. Y es un buen momento en función de que implicaría integrar el sistema de la seguridad social con el sistema público y ahí se potenciaría de una manera fenomenal la capacidad de asistencia y se podría financiar de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica, al estilo de la Fundación Nueva Perón. La Fundación Nueva Perón se financiaba de una manera muy sencilla, se financiaba con el aporte que hacían los trabajadores cuando cobraban el aguinaldo. Con eso, fíjate todo lo que se hizo, con eso soy. O sea Claro. que es una cuestión de poder concentrar los recursos, articularlos y tendríamos un sistema de salud fenomenal. Y el privado, que siga, como pasó en Cuba. El privado siguió y después se fue desinflando porque la gente no lo usaba porque funcionaba mejor el público. Como pasaba en Argentina hasta hace 30 años atrás. Sí, más te iba Y a sigue decir eso, pasando. sigue pasando, sí. Porque si vos querés algo de complejidad, vas a ir al hospital público. Pero bueno, creo que estamos en un buen momento para eso. Además, hay una necesidad de eso. Entonces, cuando hay necesidad, mejor momento todavía. Em, Preguntan también en relación a, bueno, a la interdisciplina, cómo se genera ese verdadero diálogo. En la medida de que haya un reconocimiento de que no hay saberes superiores e inferiores, incluso no tiene que ver no tiene que ver con la profesión, porque si vos estás en un equipo de médicos, donde hay un cirujano, traumatólogo, médico clínico y psiquiatra, ¿Quién mató a el quién? que manda es el cirujano y el último es el psiquiatra. Entonces, también no es un problema de profesiones, son relaciones asimétricas, lo que hay que romper son las relaciones asimétricas. Y eso implica que el equipo maneje un mismo criterio ideológico acerca de por qué estamos acá trabajando. Eso es lo que hacíamos. Acá, en este lugar, en el año 88, los equipos atandos se formaban acá en función de discutir ideológicamente para qué estamos en el atando. O sea, si vos entrabas a trabajar en atandos, tenías que hacer el curso, que duraba 4 semanas, si no me equivoco. Te pagaban esas 4 semanas, pero acá se discutía cómo trabajamos, por qué hacemos lo que hacemos. Si Bueno, hay coincidencia ahí, las profesiones están en un segundo lugar. Eso te digo como experiencia personal. Trabajé con psicoanalistas, trabajo perfectamente, con psicólogos, con médicos, pero dentro de un mismo marco ideológico. em, me parece como sumamente central la pregunta, ¿no? Para quienes trabajamos, para todos, pero para quienes trabajamos en el campo de salud, me parece que es la pregunta por el sentido. Sí, Perdóname, pero la sí, pregunta por el sentido no tiene que ver, yo te agrego algo más ahí, no tiene que ver con curar. claro. La pregunta con el sentido tiene que ver con el país, tiene que ver con la nación, tiene que ver con integrar el país, tiene que ver con dar seguridades, tiene que ver con otorgar certezas. No es curar. Curar es un paso. El otro paso más importante es el otro. Lo mismo le podría hacer, la escuela podría decir lo mismo. Por eso las instituciones tienen estos sentidos. Pero bueno, sería para charlar. No, es sumamente interesante porque además me parece que también nos da otro sentido, porque generalmente las instituciones de salud vinculadas a su mandato fundacional, pareciera que si no curan, si no atienden, Tienen que curar, tienen que curar, pero pero no solo. no solo eso, no alcanza con la cura, alcanza con la contención, necesita la contención, necesita el acompañamiento, necesita, digamos, favorecer la integración social. O sea, con entregarle un antibiótico a una persona no resolviste la problemática de contexto con toda la problemática que la persona tiene.
en términos relacionales. Y después venir buscando otro antibiótico dentro de 3 meses. En el ATAM nos decíamos, rompamos la lógica de que una consulta implique una medicación. Y se trabajaba casa por casa, visitando a las personas, hablando de eso. Así se insertaban los equipos en los barrios. Esto se hizo, o sea, tampoco se necesita alta tecnología importada para eso. No, un poco Con la más palabra de los alcanza. condicionantes dejarían de serlo. Bueno, y la última vinculada, ¿quién es el sujeto inesperado? El sujeto inesperado es una construcción, en mi opinión, es una construcción que es producto de la fragmentación social, como dijimos antes, es un producto de la fragmentación social que genera el neoliberalismo y la crisis que ese neoliberalismo construye en las instituciones que se sienten azoradas. Las instituciones tampoco no es cuestión de buenos y malos. La institución frente a esta persona que no sabe qué es, no tiene que ver con su mandato fundacional, no sabe qué hacer. Entonces responde de diferentes maneras. Así que ese es el sujeto inesperado, es una construcción producto del neoliberalismo. Bueno, un placer, Alfredo, Gracias. escucharte. Creo que había como una escucha muy, muy atenta. Nos has dejado un montón de cuestiones. Por un lado, para ir a indagar y profundizar, para leer, pero me parece también fundamental para pensar en relación a nuestras prácticas como trabajadores de la salud. ¿No? Es decir, bueno, hoy estamos en este campo y quienes nos están escuchando son trabajadores de la salud, somos trabajadores de la salud y me parece fundamentalmente, por un lado, recuperar el conocimiento que puede generar nuestra propia práctica. Me parece que ahí hay un capital que tiene Sí, que vamos generando nuestro sí. propio hacer. En los equipos de salud hay mucho de estas cuestiones Sí. Hay que mucha potencialidad y hay práctica, digamos, hay tradición. Sí, iba a eso, me sí, parece que hay sí, sí. tradición y que es necesario recuperarlo, no solo en términos de experiencia, sino también de memoria y de poder, de cómo esa tradición se va anclando a nuestras prácticas cotidianas en el campo de la salud, pero también cómo valorizar ese saber y cómo construir saber a partir de esas prácticas que se van sosteniendo y generando los equipos de salud. Así que te agradecemos enormemente Bueno, muchas gracias. los aportes. Y bueno, porque son sumamente relevantes para lo que venimos trabajando en las diplomaturas, sobre todo porque donde queremos anclar estas reflexiones no tiene solo que ver o tanto que ver con los conceptos, con las categorías y las ideas, sino cómo eso lo podemos pensar para transformar nuestras propias prácticas y asumir un rol activo como Claro. trabajadores de la salud en esa transformación. Así que bueno, muchísimas gracias, No, Alfredo. gracias por la invitación. Muchísimas gracias a quienes nos fueron acompañando tanto desde Webex como desde YouTube, quienes están haciendo las diplomaturas. Nos encontramos la semana próxima, pero también en el aula, en la PEB, para seguir trabajando y reflexionando en torno a lo que hoy estuvimos trabajando. Muchas gracias.